Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Baseline Killer. En el año 2005, la policía de Phoenix, la capital de Arizona en Estados Unidos, atravesaba por una de las más estresantes situaciones. Dos asesinos en serie estaban operando al mismo tiempo dentro de su jurisdicción. Pero vamos a comenzar conociendo al personaje fundamental de esta historia, Mark Goodall. Mark era originario de Phoenix. Nació el 6 de septiembre de 1964 en una familia de clase media-baja con 14 hermanos, y Mark era el penúltimo del grupo. Varias fuentes refieren que el clan Goodall tenía problemas con el abuso de drogas, aunque no todos siguieron un mal camino. Muchos de ellos se convirtieron en buenas y productivas personas. Los padres de Mark estaban separados. La madre murió cuando el chico tenía 12 años y tiempo después se fue a vivir con su hermana mayor. Cursó sus estudios secundarios en East High y Corona del Sol High School, donde jugó al fútbol americano, aunque no con tanto éxito como su hermano mayor Michael. Pero Mark abandonó los estudios cuando le faltaban pocos créditos para graduarse. Cuando aún estaba en la escuela a los 18 años, una estudiante afirmó que los hermanos Goodall habían abusado repetidamente de ella en casa de los jóvenes, pero al parecer la chica había acudido al sitio voluntariamente y afirmó que no cooperaría para llevar a los hermanos a juicio, por lo que el caso quedaría cerrado. Pero eso era solo el comienzo. A los 23 años, Mark Goodall fue detenido por entrada ilegal a una propiedad, un año más tarde por conducir en estado de ebriedad, y a los 25 años fue acusado de agresión sexual e intento de asesinato en segundo grado. La identidad de la víctima no fue revelada, pero la prensa se refirió a ella como Darlene. La madrugada del 6 de agosto de 1989, la policía acudió a la llamada de personas que denunciaban que un hombre estaba golpeando con la culata de una escopeta a una mujer que se encontraba semi-inconsciente en un estacionamiento. Los efectivos que acudieron a la llamada encontraron a Darlene desnuda de la cintura hacia abajo y con su cabeza sangrando. Los testigos afirmaron que vieron al hombre retirarse y que llevaba además un revólver de acero inoxidable. La mujer fue hospitalizada con fractura de cráneo, laceraciones profundas y moretones en todo el cuerpo. Cuando 3 días después pudo declarar, afirmó que su atacante había sido Mark Goodall y dio su dirección. Darlene contó que se conocían y que estando en su apartamento, Mark la golpeó repetidamente, la arrojó a la bañera e intentó ahogarla, pero ella logró escapar y salió al estacionamiento perseguida por su atacante. La policía detuvo a Goodall, quien según su versión estaba teniendo relaciones consensuadas con Darlene, cuando 2 hombres armados, uno de ellos con una ametralladora Uzi, entraron al apartamento, la golpearon y se fueron. Afirmó que estaba ayudando a la mujer a llegar a casa de su abuela cuando los hombres regresaron y volvieron a golpearla, ante lo cual él había escapado. Por supuesto, nadie le creyó. En justicia a Mark le esperaban varias décadas de prisión, pero una serie de errores y laxitudes judiciales permitieron una negociación en la cual Goodall se declararía culpable de 3 cargos de agresión con agravantes a cambio de que se retiraran las acusaciones de peligrosidad, lo que le permitiría ser elegible para libertad condicional. Un año más tarde, cuando estaba a punto de ser dictada su sentencia, Goodall, quien no sé por qué estaba en libertad, robó un supermercado y con una pistola plateada que sería descrita en varios otros casos, obligó a 2 empleados a acompañarlo en su vehículo. Pero la escena fue vista por muchas personas que avisaron a las autoridades reportando el modelo del automóvil y el número de matrícula del mismo.
y pronto las autoridades lo detuvieron en su apartamento junto a los $500 robados. Uno pensaría que los cargos por este robo a mano armada y secuestro, considerados delitos graves, se sumarían a los que ya estaba cursando por la agresión a Darlene, y en consecuencia Mark obtendría una condena considerable. Pero lo cierto es que por el caso de Darlene, el juez le dio 15 años con posibilidad de libertad condicional a los 10 años, y por el segundo caso, también a través de un acuerdo en el cual Mark se declaró culpable, solo le sentenciaron a 4 años. Después de 13 años en prisión, el 8 de marzo de 2004, Mark Goodall acudía a su audiencia ante la Junta Estatal de Libertad Condicional. Mark había mostrado un buen comportamiento en prisión y asistió a varios programas de autoayuda. Además, el reo había contraído matrimonio con una mujer llamada Wendy Carr, con quien estaba compartiendo vivienda antes de caer preso. En la audiencia, Wendy y un activista de prisiones hablaron a favor de Goodall, y él aseguró que el alcohol y las drogas fueron los responsables de su mal comportamiento. Al final, el panel que tenía en sus manos la decisión, con votación de 4-1, otorgó la libertad anticipada a Mark Goodall. Mark y Wendy nuevamente se mudaron juntos para dar inicio a una nueva vida lejos del delito. De hecho, según se pudo conocer, Mark consiguió un trabajo como obrero para una importante empresa de construcción y era considerado un gran trabajador, además muy popular entre sus compañeros. Lo mismo opinaban los vecinos de Mark y Wendy, quienes lo veían como un hombre simpático y amigable, cuya sonrisa resultaba bastante atractiva para las solteras del lugar. La vida de la pareja y en general de la colectividad de la zona se desarrollaba con normalidad, pero una serie de delitos comenzó a amenazar la tranquilidad de los ciudadanos de Phoenix. El 6 de agosto del año 2005, 3 adolescentes son atacadas por un hombre armado que las obligó a ir detrás de una iglesia cercana a una ruta llamada Baseline Road, donde abusó de 2 de las chicas. La policía no lo sabía, pero este sería el inicio de una larguísima lista de delitos que en los meses siguientes mantendrían a la colectividad de la ciudad en extrema alerta y a los organismos de seguridad en una afanosa búsqueda. Una semana más tarde, el 14 de agosto, otra agresión sexual fue denunciada. A la víctima además le robaron sus pertenencias. 3 semanas después, a inicios de septiembre, se registró un homicidio contra una joven llamada Georgina Thompson, de solo 19 años, que acababa de llegar al estacionamiento del complejo de apartamentos en el cual habitaba, regresando de una salida a cenar con su novio y los padres de este. El cuerpo de la joven fue descubierto con la camisa levantada, los pantalones desabrochados y un tiro en la nuca. Su cartera no fue encontrada. El 15 de septiembre se verificó otra agresión sexual y solo 5 días después, 2 jóvenes hermanas que regresaban a casa desde un parque se convirtieron en las nuevas víctimas. Una de las chicas estaba claramente embarazada, pero eso no fue impedimento para que un hombre las abordara y a punta de pistola las obligara a trasladarse a un lugar apartado, donde violó a la menor de las jóvenes mientras apuntaba su arma al vientre de la hermana encinta. El 28 de septiembre de 2005 se registraron 2 delitos separados, un robo y un asalto sexual con robo. En los siguientes días, semanas y meses, los hechos delictivos seguirían combinándose en una mezcla de agresiones físicas, sexuales y robos. Los casos se verificarían en un radio cercano a Baseline Road, por lo que el perpetrador desconocido comenzó a ser llamado el violador de Baseline. El 3 y el 7 de noviembre se cometieron múltiples delitos. El día 3 a las 8 de la noche se registró un robo. A poca distancia, 9 minutos después, una agresión sexual. Ese mismo día, un hombre descrito como moreno con rastas y sombrero de pescador entró a una tienda y a punta de pistola robó $720. Y menos de 10 minutos más tarde se notificó que un hombre disfrazado de Halloween con lentes de plástico agredió sexualmente a una chica que dejaba unos artículos en un bote para donaciones. Tras el ataque, el agresor exigió a la víctima que lo trasladara a la esquina porque acababa de perpetrar un robo. 4 días después, el misterioso hombre robó a 11 personas en 3 restaurantes que se encontraban en una misma línea. Tras el último robo, el criminal disparó un tiro al aire. El casquillo de bala fue recuperado. Pero a partir del 12 de diciembre, la ya grave situación solo empeoró, y esa noche los detectives de homicidios de Phoenix son llamados por la aparición del cadáver de una mujer detrás de un almacén.
Al llegar al lugar, los investigadores encontraron el cuerpo de una mujer tendido boca arriba en un charco de sangre. Su sujetador estaba a la vista y los pantalones ligeramente bajados. La mujer presentaba 2 disparos a quemarropa en la cabeza. No tenía cartera ni identificación, solo una bolsa de compras con un diseño navideño. Un hombre se acercó a la policía para informar que posiblemente había visto al asesino. Su nombre era Pete Ochoa y trabajaba en el almacén donde funcionaba un local de comida rápida, detrás del cual fue encontrado el cuerpo. Pete afirmó que escuchó unos golpes en la puerta trasera y se dio cuenta de que unos niños estaban jugando al fútbol en la zona. Ochoa salió para espantarlos y fue cuando vio a un hombre que vestía un suéter con capucha agachado sobre el cuerpo inmóvil. El encapuchado también vio a Ochoa, se levantó y apuntó su pistola plateada contra el trabajador. Disparó, pero el arma no funcionó. Pete de inmediato corrió y se encerró en el almacén. Desde dentro pudo ver que la manilla de la puerta se movía. Era el hombre tratando de entrar, pero la puerta no se abrió. En el lugar, los investigadores encontraron 2 casquillos de bala calibre 38 detonados y una bala completa, la que había fallado contra Pete Ochoa. Al día siguiente, a través de las huellas dactilares, las autoridades identificaron a la víctima como Tina Washington, de 39 años, que trabajaba en un preescolar cercano del cual estaba saliendo cuando fue atacada. Las autoridades notificaron a la familia de Tina y le preguntaron a uno de sus hijos adultos si su madre usaba joyas. El desconsolado joven respondió que sí, un anillo muy especial, el anillo de la madre. Tenía inscritos los nombres de sus 3 hijos junto a cada una de sus piedras de nacimiento. Según diría una compañera de Tina, al salir del trabajo la mujer se quitaba el anillo y lo colocaba en una pequeña bolsa hermética dentro de su cartera para no llamar la atención en la calle. Uno de los investigadores recordó que en la sede policial había circulado un memorándum sobre un hombre que agredía sexualmente y robaba a mujeres cerca de Baseline Road, y se preguntó si acaso existía alguna conexión entre este y los otros casos. A finales de 2005, mientras era entrevistado por la policía de Kentucky en torno a un caso de robo, un individuo de nombre James Mullins sostuvo que era el autor del asesinato de Georgia Thompson, la joven de 19 años. Este hombre contó a la policía que le había disparado a Georgia cuando ésta trató de robarle a las afueras de un club de striptease en Scottsdale donde trabajaba. Quizás de manera apresurada, Mullins fue acusado con cargos de asesinato en 2º grado. Pero la pequeña victoria se esfumó cuando se supo que Mullins ni siquiera se encontraba en el estado en el momento del hecho, y más tarde los cargos en su contra fueron retirados. A inicios del año 2006, la policía de Phoenix creó un grupo de trabajo especial con detectives experimentados para investigar estos casos, y destinó a unos 100 agentes de calle para apoyar a tiempo completo en las pesquisas. Los funcionarios hicieron público un boceto realizado a partir de las declaraciones de las víctimas de inicios de noviembre de 2005, donde se apreciaba a un hombre con rastas y sombrero de pescador. El boceto fue difundido en todos los medios de comunicación. La policía realizó reuniones comunitarias para distribuir la imagen, que más tarde incluso fue colocada en vallas publicitarias ofreciendo una recompensa de $100.000 por información que llevara al arresto de ese hombre. Mientras, el pánico se apoderaba de la población. Las mujeres comenzaron a tomar clases de defensa personal. Las ventas de armas aumentaron considerablemente, así como las de sistemas de seguridad para los hogares. Pero los casos se seguirían sumando, y el 20 de febrero de 2006, poco después de las 7:30 de la mañana, los cuerpos sin vida de Romelia Vargas, de 38 años, y Mirna Palma Román fueron encontrados dentro del camión de comida en el cual las mujeres trabajaban. A las 2 les habían disparado. En aquel momento, Romelia Vargas tenía 2 pequeños hijos gemelos de apenas 4 meses de edad. Al mes siguiente, el 15 de marzo, 2 empleados del restaurante Josie's fueron encontrados muertos. El cuerpo de Liliana Sánchez Cabrera, de 20 años, se localizó en el estacionamiento de un local de comida rápida y el de su compañero George Chow fue encontrado a unos 2 kilómetros de distancia. Ambos presentaban un disparo en la cabeza. 2 semanas más tarde, el 29 de marzo, un empresario local llamó a la policía al descubrir rastros de sangre en un estacionamiento. Las autoridades llegaron al lugar, pero tras registrar el área no encontraron nada. Una semana más tarde, el mismo denunciante llamó nuevamente a las autoridades,
ya que buscando la fuente de una pestilencia había encontrado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición y con un disparo en la cabeza. La víctima sería identificada como Christine Nicole Gibbons. El 10 de abril, un pequeño chico de 8 años llegó a su casa del colegio. Al entrar por el garaje escuchó correr el agua del baño. Cuando se acercó encontró a su madre muerta en la bañera. Se trataba de Sofía Núñez. La causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. El 1 de mayo, en el área de estacionamiento de los mismos restaurantes donde en noviembre 11 personas fueron robadas, un hombre con una máscara de látex de Halloween secuestró a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo y la agredió sexualmente. La labor de los investigadores no era sencilla, no había testigos de los hechos y para colmo a la par estaban apareciendo otra serie de víctimas indiscriminadas que incluían hombres, mujeres y hasta mascotas, a las cuales disparaban desde un automóvil en movimiento. Otros asesinatos en serie operaban en paralelo. El grupo de trabajo del caso también había reunido una lista de 100 delincuentes sexuales convictos que vivían en las inmediaciones del lugar donde el asesino de Bass Lane estaba atacando. A finales de junio, Carmen Miranda, de 37 años, fue secuestrada de un autolavado mientras hablaba por teléfono con su novio, quien escuchó sus gritos al momento de ser atacada. Su agresor la dominó, tomó el volante del automóvil y se trasladó unos 100 metros para estacionarse detrás de una barbería, donde después fue encontrada la mujer con un disparo en la frente. Este ataque fue registrado por una cámara de circuito cerrado, pero la imagen era demasiado granulada y no permitía reconocer al atacante. El criminal fue rebautizado como el asesino de Bass Lane. Llegados a este punto, posiblemente vosotros, al igual que yo, os preguntaréis cómo habiendo tantas agresiones sexuales no se hablaba de muestras de ADN que ayudaran a identificar al criminal, pues una posterior demanda ante el Tribunal Superior alegó que el Departamento de Policía no había analizado de manera oportuna las muestras de ADN disponibles. Esto quizás fue parcialmente cierto. Al acercarse el verano, los detectives a cargo del caso comenzaron a hacer presión para que las evidencias de ADN fueran procesadas con más urgencia. Se supo que los investigadores de escena del crimen habían encontrado ADN en los senos de la joven atacada en presencia de su hermana embarazada. Los técnicos del laboratorio de Phoenix desecharon de entrada la muestra del seno izquierdo que estaba sucia de tierra, pero igual fue guardada. Pero analizando la del seno derecho, concluyeron que la muestra no era suficiente para identificar a un sospechoso por medio de las bases de datos de agresores sexuales. Estas y otras muestras fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística del estado de Arizona, que disponía de más recursos que el de la ciudad de Phoenix, y también hicieron llegar una lista de 75 potenciales sospechosos de ser el asesino de Bass Lane. Unos 30 de ellos eran exconvictos, por lo cual su ADN estaría registrado en las bases de datos, pero tales cotejos se llevarían su tiempo. Entretanto, un investigador de la prisión estatal se comunicó con los efectivos del Grupo Especial de Trabajo en el caso para decir que una mujer afirmaba que había visto el boceto del asesino de Bass Lane y sabía quién era. Lo identificó como Mark Goodall. La mujer que llamó era Darlene, cuya violación puso tras las rejas por primera vez a Goodall. Se ordenó que el hombre fuera ubicado y puesto bajo vigilancia. El 21 de julio de 2006, un detective y el oficial de libertad condicional de Mark fueron a visitarlo, y él accedió a proporcionar las muestras dactilares y de ADN que le fueron solicitadas. Por otra parte, los investigadores de balística lograron analizar las balas y casquillos encontrados en las víctimas y escenas del crimen, incluso la bala que no detonó en el caso de Tina Washington, logrando determinar que todas habían sido disparadas por la misma arma, una pistola calibre 38. Quedaba así confirmado que todos esos casos estaban relacionados y que un mismo hombre era el responsable de todos ellos. Finalmente, una experta del Laboratorio Criminal de Arizona analizó la muestra originalmente no estudiada del seno izquierdo de la agresión a las hermanas y con un nuevo procedimiento logró aislar e identificar un ADN masculino. Y el 2 de septiembre de 2006 informó a la policía de Phoenix que la muestra genética pertenecía a Mark Goodall, quien había proporcionado una muestra de su ADN cuando salió de prisión beneficiado con libertad condicional.
Más tarde, ese mismo perfil coincidiría con otras víctimas de violación verificadas en los meses anteriores. El 6 de septiembre, día de su cumpleaños número 42, Goudot fue arrestado sin resistencia frente a su casa. En principio fue detenido por la violación en el caso de las hermanas. Con el pasar del tiempo, la acusación se extendería a varios otros casos de agresión sexual. La mayoría de los ataques se habían producido en un perímetro de unos 4 kilómetros alrededor de la casa de Marc. Los investigadores realizaron varias inspecciones y registros a la residencia de Goudot. Entre los primeros objetos incautados se encontraban un par de zapatillas deportivas blancas que llamaron la atención de los policías porque muchas de las víctimas referían el uso de calzados blancos o negros en su agresor. A pesar de haber sido lavados, los análisis forenses detectaron en este calzado la presencia del ADN de 2 de las víctimas asesinadas. Uno le pertenecía al único hombre asesinado por Marc, George Chow, y el otro se correspondía con el de Christine Nicole Gibbons, asesinada a finales de marzo de 2005. Microscópicas muestras de la sangre de Gibbons también fueron encontradas en un pasamontañas negro recuperado al fondo de un cesto. El detective principal del caso no se mostró feliz con el hecho de que solo se hubiesen decomisado los zapatos blancos y negros. Sospechaba que podría haber más pruebas en otros calzados, ya que a la casi totalidad de las víctimas Goudot les había disparado a quemarropa. Con las pruebas obtenidas en los primeros zapatos, se logró una orden para el segundo registro a la vivienda de Marc, y la labor de recolección y análisis del resto del calzado sería titánica, pues Goudot poseía decenas de pares de zapatos, suficientes para cubrir las necesidades normales de 10 hombres. Pero el trabajo valdría la pena. En el interior de un zapato de cuero marrón y dentro de una bolsa de plástico hermética de las usadas para sándwich, se encontraron algunas prendas, entre ellas el anillo de madre y una pulsera pertenecientes a Tina Washington. Desde la detención de Marc Goudot, su esposa Wendy Carr se convirtió en su más tenaz defensora, asegurando que las conclusiones de la policía de Phoenix eran mentira y que los funcionarios habían colocado las evidencias encontradas en su casa con la finalidad de incriminar a su marido y cubrirse de gloria resolviendo uno de los casos criminales más estremecedores de Arizona. Esta tesis también era sostenida por familiares y vecinos cercanos del acusado, que aseguraban que era un vecino ejemplar que se esmeraba en el cuidado del césped de su casa. En distintas entrevistas ante los medios de comunicación y más tarde en el desarrollo del juicio contra Marc Goudot, su esposa Wendy sostuvo que su matrimonio fue siempre perfecto, asegurando que jamás vio cambios en el comportamiento de su esposo, nada fuera de lugar, ningún cambio de humor y jamás faltó al trabajo. Para Wendy, su esposo fue detenido porque encajaba en el perfil y comentó: «Es negro, vive en el área, muchos de los crímenes ocurrieron cerca de aquí y está en libertad condicional. Ese es un blanco fácil, es todo lo que necesitaban». La esposa daba por hecho que el ADN de su marido había sido colocado por la policía. Wendy inició un blog en el que buscaba apoyo de defensa para su pareja y exponía su versión de las pruebas presentadas por los investigadores. Pero la policía de Phoenix publicó cientos de páginas en las que se explicaba en detalle todos los pasos seguidos en la investigación del asesino de Baseline. Así se supo que los investigadores tenían al menos 10 buenos sospechosos, pero profundizando las pesquisas ya habían descartado varios hombres. En esos documentos apareció el nombre de Marc Goudot, aunque en pocas menciones. De la difusión de estos documentos se conocería que Marc en una ocasión se hizo pasar como mendigo que empujaba un carrito de mercado, con el que golpeó a una mujer obligándola a subir a su vehículo. Una vez ahí, el ahora acusado le exigió a su víctima que le hiciera sexo oral o de lo contrario la mataría. La prensa también haría públicos informes que daban cuenta de que la evidencia clave para resolver el caso estuvo alrededor de 9 meses en manos de la policía sin ser analizada efectivamente. La policía de Phoenix recomendó a los fiscales que acusaran a Marc Goudot por 74 cargos, entre los que estaban incluidos 9 asesinatos en primer grado, incluyendo el de Sofía Núñez el 10 de abril de 2006, de quien se supo que conocía a su atacante, pues le había instalado un sistema de vigilancia en su casa. Además, 5 agresiones sexuales, 3 intentos de agresión sexual, 10 cargos por secuestro, 12 por robo a mano armada, 4 por intento de robo a mano armada, 3 cargos de abuso sexual, 9 cargos de conducta sexual con un menor,
13 de asalto agravado y 3 por exhibición indecente. En marzo de 2017, la Fiscalía informó que solicitaría la pena de muerte para Godot y aseguró que las mujeres que perdieron la vida se negaron a permitir que las ultrajara. El proceso contra Mark se llevó a cabo en 2 juicios separados, uno en 2017 y otro en 2011, y básicamente casi lo único que la Fiscalía discutió fue la legitimidad de los registros realizados al hogar del acusado, para insinuar que las evidencias encontradas ahí habían sido colocadas por la policía. Para cuando finalizaron los 2 procesos judiciales, Mark Godot había sido declarado culpable de 84 delitos sobre 33 víctimas, por los cuales fue condenado a más de 1.600 años de prisión y recibió una condena a muerte por cada uno de los 9 asesinatos perpetrados. Cabe destacar que hasta el último momento Godot sostuvo su inocencia ante el jurado que determinó su destino. En octubre de 2015, Mark Godot apeló sus 9 sentencias de muerte y las demás por delitos graves. Ante la Corte Suprema de Arizona, su abogado argumentó que cada asesinato debió ser juzgado por separado, pero en junio de 2016 todas las sentencias fueron confirmadas. Actualmente, Mark Godot se encuentra en el Corredor de la Muerte de Arizona, ubicado en la Unidad Browning, en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, Amman, y en la Unidad Central en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, Florence, en la ciudad de Florence, Arizona. Cabe destacar que en junio de 2009 se filtró un informe policial que reflejaba la existencia de otro sospechoso que fue interrogado, especialmente por el caso de las muertes de las 2 mujeres asesinadas en el camión de comida. Otro hombre de color, Terry Wayne Smith, coincidía con la descripción y vivía cerca del lugar de las muertes. Smith tenía una larga historia de violencia y delitos, y según un informe presentado por el oficial de policía Rusty Stewart, había sido liberado de prisión 2 días antes del ataque al camión de comida y vuelto a detener poco después de la aprehensión de Godot. Además, presuntamente la madre de Smith afirmó que el día que fue asesinada la última víctima, la mujer del autolavado, su hijo llegó a casa con la camisa manchada de sangre, pero representantes policiales aseguraron que el hombre había sido entrevistado y que al momento de ese ataque aún estaba recluido. Otro dato de interés es que en 2017 pruebas científicas finalmente lograron confirmar la vinculación de Mark con el ataque y violación de Darlene en 1985. Por este caso nunca pudo ser juzgado, ya que el estatuto de limitación para casos de violación es de 5 años. De cualquier manera, algunos medios reseñaron que Darlene llegó a cobrar los $100.000 de recompensa ofrecidos a cambio de información sobre el asesino de Bass Lane. Y para no dejaros con la curiosidad, los otros asesinos en serie que operaron en paralelo con el Bass Lane Killer eran Dale Hausner y Samuel Didman, ambos residentes del área de Mesa. Cometieron la gran mayoría de sus delitos disparando desde un automóvil en movimiento, aparentemente por una motivación deportiva, pero además eran pirómanos y asesinos a sueldo. Entre mayo de 2005 y agosto de 2006 mataron a 8 personas en al menos 29 tiroteos, presuntamente actuando bajo los efectos de las metanfetaminas. Muchas personas y mascotas resultaron heridas y además generaron varios incendios. Este dúo finalmente también fue apresado por las autoridades y llevados a juicio. Como resultado, Dale Hausner se encuentra en el corredor de la muerte con 6 condenas a la pena capital sin posibilidad de libertad condicional, y Samuel Didman cumple prisión de por vida al haber atestiguado contra Hausner. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!